El doctor Neocórtex no le gusta la humanidad. No le gusta ni un poco. Durante décadas la humanidad le ha despreciado y humillado, y ahora hará cualquier cosa para cambiar las cosas. Es un genio loco que pretende nada menos que la dominación total del mundo. Despiadado y obsesivo, Neocórtex hará todo lo posible para llevar a cabo sus planes. Poseedor de un coeficiente intelectual escandalosamente alto, Cortex no tolera en absoluto a los que considera seres inferiores, es decir, a todos los demás. Cortex cree realmente que su enorme intelecto le convierte en la elección lógica para ser líder mundial. El hecho de que pocos vean este hecho, obvio, solo alimenta la rabia y la determinación de Cortex. Pequeño y enclenque, Cortex es un cobarde que nunca desafía a los demás en contiendas físicas, lo racionaliza diciendo que el combate físico está por debajo de un ser de vasto intelecto como él. Un científico brillante en el área de la ingeniería y la mecánica, Cortex ha puesto su genio a trabajar creando una asombrosa variedad de máquinas y dispositivos diabólicos. Cortex es una criatura con cambios de humor salvajes que en un momento dado puede estar locamente alegre y, al siguiente, sumido en una profunda depresión, aunque su determinación monomaníaca siempre le hace volver a ponerse en marcha. Sumamente seguro de sí mismo, Neo no tolera los fracasos de sus sirvientes, que son muchos. No se somete al Evolvorei porque ya se considera perfecto. Descontento con su suerte en la vida, se enfurece constantemente por la mentalidad inferior de sus subordinados y hace muchas y complicadas aseveraciones sarcásticas que solo él y el espectador entienden. Su brillantez insana le permite incluso salirse de su personaje para quejarse directamente con el jugador de la injusticia de su reparto, de los clichés de su vida y de sus planes para salir del final estándar de supervillano derrotado. Intentará cambiar lo que sabe que es el final inevitable de cualquier contienda entre héroes y villanos. Irónicamente, Neocórtex es ciego a sus propios puntos débiles, una debilidad importante en cualquier dominador del mundo. Cortex es un solitario de toda la vida. Lo más parecido a un amigo humano que tiene es su ayudante y socio de la infancia, Nitrus Brio, al que trata con el afecto despectivo de un amo a una mascota, cuando no le está gritando. En cierto modo, sentimos pena por Neocórtex y sus frustraciones. Su única razón de vivir es lograr la dominación del mundo, pero sus planes se van al traste constantemente. Casi nos compadecemos de él cuando Willy y los secuaces arruinan sus brillantes planes. Decir que Neocórtex viene de una infancia problemática sería quedarse corto. Las cosas podrían haber sido diferentes si el joven Neocórtex hubiera nacido en un hogar de científicos, filósofos, historiadores o eruditos. Sin embargo, el destino quiso que Neocórtex naciera en el seno de una familia numerosa de payasos ambulantes sin éxito, en un vagón gitano que huía de Peoria, Illinois, tras un espectáculo especialmente fallido. Imagínese la confusión del joven Cortex. Nada más salir del vientre materno, se le cubrió de maquillaje teatral y se le colocó una nariz naranja brillante en la cara. Segundos después, cientos de personas se reían de él. Sus 20 hermanos y hermanas eran todos extrovertidos y comediantes naturales como mamá y papá y se adaptaron rápidamente a la vida bajo la carpa. Sin embargo, el pequeño Neocórtex era muy introvertido, un niño enfermizo al que le gustaba leer libros de ciencia y jugar con sus sets de montaje. Sus hermanos, sus padres y los demás artistas del circo le atormentaban sin piedad por su carácter tranquilo, convirtiéndole en el blanco de interminables y crueles bromas de payasos. 2 años más tarde, después de muchas actuaciones con muchas compañías, su familia fue amenazada con la expulsión del espectáculo del circo ambulante de Jimmy el Sonriente, si no encontraban un nuevo giro a su acto. Arrastrando a su pequeño hijo de su casa carro y despojándolo de los principios matemáticos de Newton, la familia Cortex hizo su primer intento exitoso de humor. La visión de un niño de 2 años, con la cara blanca, la nariz roja y la calvicie prematura,
pidiendo que le devolvieran a sus físicos en un monótono y lúgubre tono, hizo que Jimmy sufriera un convulso ataque de risa. Renovó a los Cortexes e hizo de Neo la estrella del espectáculo. El acto se modificó pronto, y un año después incluía no solo el abuso físico por parte de los otros payasos, sino también la captura de coles, cortesía de los repartos gratuitos de verduras de Jimmy al público, y posiblemente el nombre artístico más castigador, el pequeño idiota. A la edad de 3 años, en una de esas en que los otros artistas del circo se reían de él, decidieron pintarle una gran N de nerd en la frente. Para más risas, estaban todos borrachos. Poco lo sabían, pero usarían tinta no borrable. Siguieron convirtiéndolo en un participante involuntario en el acto familiar, humillándolo cada noche ante un público regocijado. Debido a su diminuta estatura, Cortex fue obligado a llevar un traje de mono y a caminar a 4 patas. Mientras otros niños adquirían su primera bicicleta, el joven Neo Cortex era disparado por cañones. Otros niños recibían clases de acordeón y montaban en pony, mientras Neo era sometido al tormento de la botella de seltz y el pastel en la cara, por no hablar de las interminables bromas sobre bananas. Esta tortura terminó abruptamente cuando Cortex tenía 5 años y toda su familia fue aniquilada por una extraña explosión del suministro de fuegos artificiales en la carpa principal durante los ensayos generales, un suceso desconcertante, ya que las pesadillas de posguerra del cabo Jimmy hicieron que el espectáculo del circo ambulante de Jimmy el Sonriente nunca incluyera fuegos artificiales en ningún acto. Por desgracia, el circo de Jimmy el Sonriente ya no existía, aunque el recuerdo perdura. Hasta el día de hoy, una imagen de un payaso, risas grabadas, una botella de seltz o una banana hacen que Neo entre en un estado de rabia histérica. Huérfano a una tierna edad, Neo se refugió en una fábrica de frijoles abandonada en una zona degradada en la cercana ciudad de Sunnyville, subsistiendo con una dieta de frijoles enlatados y agua de lluvia. Decidido a recibir una buena educación, Neo se matriculó en el instituto local. A pesar de que solo tenía 6 años, aprobó fácilmente los exámenes de ingreso. Allí continuó su tormento y se selló su destino como el último marginado. Destacó académicamente, mientras que fracasaba socialmente. Una y otra vez, otros niños le pegaban brutalmente a la salida del colegio como venganza por subir los estándares de calificación. Su tierna edad, sus costumbres librescas, su actitud arrogante y su cráneo hinchado le convirtieron en el chico de los azotes de todos los matones del instituto y de no pocos de sus profesores. El servil y carente de emociones Nitrus Brio era lo más parecido a un amigo que tenía, con el que a menudo soñaba con vengarse. Irónicamente, justo después de una sesión de charla de venganza especialmente fuerte, una extraña explosión de la central nuclear del Laboratorio de Ciencias destruyó el instituto de Sunnyville, Oliver North, al igual que la propia Sunnyville, concluyendo con la educación de Cortex en el instituto, que solo duró 2 años. Sorprendentemente, Neo y su amigo, Nitrus Brio se encontraban estudiando formaciones minerales en una excursión de historia patrocinada por ellos mismos a 3 kilómetros de profundidad en una mina de plutonio abandonada, justo fuera del radio de la explosión, y se salvaron milagrosamente. Entonces empezaron los años de vagabundeo, ya que Cortex y Brio viajaron por el mundo en busca de un lugar al que pudieran llamar hogar, o quizás solo una buena lata de frijoles. Recorrieron el Himalaya más lejano en busca de conocimientos arcanos y fueron expulsados de los monasterios de todo el mundo. Hicieron un safari por el África más profunda y fueron expulsados de innumerables aldeas sobre raíles de bambú. Intentaron hacer la escena en el Viper Club de Los Ángeles, pero nunca se acercaron a las puertas. Sorprendentemente, cada vez que abandonaban un lugar, se producía una misteriosa serie de violentas explosiones y catástrofes. Poco después del rápido éxodo de la pareja desde Chernóbil, Ucrania, estas coincidencias llamaron la atención de varias agencias internacionales de la ley, y Cortex y Brio no tardaron en aparecer en las listas de los más buscados de todos los países del mundo. Difíciles de atrapar, pero fáciles de seguir, los dos buscaron un refugio de esta popularidad no deseada, lejos de la gente. Finalmente,
encallaron en las islas lemurianas, que encontraron gracias a un turbio anuncio de oferta de tierras en un clasificado de 3 líneas en el tabloide australiano Dirt Down Under, y se encontraron dueños de lo que cualquier persona civilizada consideraría el lugar más alejado de la humanidad. Perfecto. Acurrucados en sus nuevas islas, en donde construyeron el castillo Cortex, Cortex juró vengarse de la humanidad de una vez por todas. No fue hasta 5 años después que comenzó a ver sus planes realizados. El plan de Neocortex era crear el ejército definitivo. El plan era crear sus comandos Cortex a partir de la más simple fauna local. Para aligerar la carga del odioso trabajo de laboratorio, Cortex emplea a Nitrus Brio para construir el Evolborei, un avance certificado en la inducción de la inteligencia artificial, capaz de mejorar a cualquier criatura, del lerdo a científico de cohetes en cuestión de minutos. Neocortex trata de doblegar estas mentes fabricadas a su causa tratándolas con el Cortex Vortex, un extraño artefacto de cientos de pantallas de televisión y monitores, todos diseñados para educar y producir genios militares malvados. Desgraciadamente, el Vortex solo reúne a un variopinto grupo de fracasados, pero Cortex, en abyecta negación, pone a las pobres criaturas en servicio de todos modos. Sus constantes chapuzas solo empeoran las cosas para Cortex. Después de años de lucha y esfuerzo, Cortex está listo para realizar sus sueños, si pudiera deshacerse de ese molesto Wamba. Un centro de calma en el vórtice de locura que es el castillo Cortex, Brio es un hombre de pocas palabras, pero de gran devoción a su maestro. Es el principal asistente de Neocortex, su chivo expiatorio y lo más parecido a un amigo que tiene el genio loco. Nitrus Brio tiene una personalidad taciturna. Lógico e inexpresivo, carente de emociones humanas normales, es la voz de la razón lógica frente a los altibajos maníacos de Neocortex. Ni cobarde ni valiente, Nitrus Brio es el señor Spock del Capitán Kirk de Cortex, aunque ninguno de los dos se acuesta con nadie. Su estudio de la biología durante toda la vida es un complemento ideal para la experiencia de Neocortex en las ciencias más mecanicistas. Sin embargo, a diferencia de Cortex, las creaciones de Nitrus Brio siempre funcionan, generalmente más allá de las expectativas. Fue fundamental en el desarrollo del Evolborei, pero sus continuos fallos no son culpa suya y son más bien el resultado de la manipulación del diseño original por parte del ególatra Cortex. Su Evolborei crea con éxito inteligencia en animales ordinarios que luego se desperdicia en el disfuncional Cortex Vortex de Cortex. Sin que Cortex lo sepa, Brio ha pasado sus momentos libres experimentando con la mutación, y sus experimentos han progresado rápidamente. Se pueden escuchar sonidos extraños en todo el castillo a altas horas de la noche. Tratado con desprecio por Cortex, Brio sufre mucho, y con gusto, cuando le falla a Neo. Brio se ha implantado enormes tornillos de cabeza en el cráneo y los aprieta voluntariamente cuando siente que ha defraudado a su amo. Esto ocurre a menudo, ya que Neocortex tiende a utilizar a Nitrus Brio como su chivo expiatorio cuando las cosas van terriblemente mal, como suele ocurrir en el castillo Cortex. Que esto no sea culpa suya, no le importa al humilde Nitrus Brio, ya que adora a Neocortex como su superior intelectual. A sus ojos, Neocortex no puede hacer nada malo. No siempre fue así. Nacido como hijo único de 2 padres científicos investigadores, Nitrus Brio fue adorado y señalado a una edad temprana por la vía rápida del éxito. Premios Nobel y grandes departamentos de centros médicos. Fue el mejor alumno de su clase en el Instituto de Greenville, y desarrolló una actitud engreída y de superioridad hacia los que consideraba sus inferiores intelectuales, todos. Todo esto cambió al año siguiente en el instituto, cuando Brio conoció a su superior intelectual en el diminuto Neocortex.
A lo largo del semestre, Nitrus Brio compitió intensamente con Cortex y perdió siempre. Con el tiempo, retrocedió debido a sus fracasos, perdiendo su antigua confianza con la misma rapidez con la que la había ganado. Nunca llegó a ser médico, nunca se convirtió en un científico, ni siquiera llegó a ser contable. Al final de ese largo primer semestre, Brio era una cáscara destrozada de su antiguo ser, y aprendió a contentarse con ser un simple compañero de Cortex. Tal vez esto no ocurrió por casualidad, ya que su temprana devoción le evitó la muerte en el trágico accidente nuclear de su instituto. En agradecimiento, se implantó los tornillos en la cabeza. La continua serie de fallos del Evolve ha provocado mucha angustia por parte de Brio y muchas sesiones de ajuste de tornillos. Aceptando siempre la responsabilidad de los fracasos de Cortex, Brio ha intentado durante mucho tiempo encontrar un mutágeno capaz de sustituir al Evolve y al Cortex Vortex. Recientemente, en un intento de probar su última fórmula al siempre desinteresado Cortex, Nitrus Brio tomó una sobredosis de líquido naranja brillante y se convirtió en lo que solo puede llamarse el monstruo Brio. El monstruo Brio es un oponente mortal, más grande que Koala Con, más feroz que Tasmanian Tiger, más rápido que Kimono y más estúpido que Kimodo. NeoCortex cuenta con la ayuda de una variada variedad de experimentos fallidos de Cortex Commando. Los secuaces sirven como lugartenientes de NeoCortex y ejecutores en general. Todos fueron una vez animales lemurianos normales hasta que cayeron en las garras de Cortex y fueron sometidos al Evolve de Embrió y al Cortex Vortex. Como resultado, estos marsupiales y reptiles que alguna vez fueron pacíficos, se han convertido en un grupo de criaturas tan mezquinas y desquiciadas como las que han caminado por el lado oscuro de la vida. Esta variedad de vida salvaje de Tasmania Post-Vortex varía en inteligencia, personalidad y tamaño, pero comparte su capacidad de fracasar estrepitosamente en cualquier cosa que intenten. Unidos únicamente por su miedo a NeoCortex, los secuaces son unos oponentes formidables para Willy y le exigen que reúna cada gramo de habilidad, valor y su coraje ciego para derrotarlos. Ripper Roo es un marsupial completamente loco. Está total y certificadamente loco, y se mantiene perpetuamente envuelto en una camisa de fuerza para su propia seguridad y la de los demás. Por desgracia, los pies de Dipper están libres y son armas extremadamente letales, equipadas con garras extremadamente largas y afiladas como cuchillas, que este canguro saltarín utiliza con un efecto mortal. Ripper Roo no habla, ni come, ni duerme. Está en un estado constante de movimiento agitado, chocando repetidamente con los otros secuaces, haciendo títeres de sombras, perturbadores, con la cola, o golpeando alegremente su cabeza contra las paredes, la maquinaria o las palmeras. Es impredecible y es tan probable que se vuelva contra los amigos como contra los enemigos, o que simplemente no haga nada. Ripper es difícil de atrapar, pero fácil de seguir, ya que es muy ruidoso, riéndose continuamente y riéndose maniáticamente para sí mismo, especialmente en la casa, donde se le puede oír unos segundos antes de que aparezca. El primero de los experimentos de NeoCortex, Ripper Roo comenzó su vida como un pacífico canguro en el interior de Tasmania. Arrebatado en su mejor momento y colocado en el Evolve aún no probado, Ripper Roo emergió no solo vivo, sino como una prueba sorprendente del incuestionable éxito biológico de Nitrus Brio. Demasiado celoso, Cortex introdujo al aturdido Roo en su recién terminado y arbitrariamente programado Cortex Vortex. Lo que surgió días después fue rápidamente encamisado y encerrado. Ripper Roo es un loco de remate. Está en un estado de movimiento perpetuo, y tiene la costumbre de reírse histéricamente mientras golpea su cabeza contra cualquier cosa cercana y sólida. También se sabe que Ripper Roo aúlla incontrolablemente
cuando está emocionado por la oportunidad de usar las garras de 12 pulgadas como cuchillos que sobresalen de los dedos de los pies. Al ver el defectuoso Rick Perry como un fracaso de Cortex, y pensando que empezar con una criatura más dócil arreglaría su reciente despiste, Neocortex trajo a continuación un pequeño y manso koala que sometió al Evolvo Rey. El resultado fue grande. Con un peso de 200 kilos y más de 2 metros de altura, Koalacon es una masa de músculos y tendones marcados. De nuevo, un tratamiento exitoso en el Evolvo Rey fue seguido por el Vortex. Esta vez, sin embargo, la programación fue refinada para mostrar solo películas de acción, más específicamente películas de acción de Stallone. Saliendo 2 días después estaba Koalacon. Desgraciadamente, Koala se obsesionó con las películas de Rocky, adoptando el personaje de Stallone hasta la saciedad. Está convencido de que es Rocky Balboa, adoptando su acento de Brooklyn y dirigiéndose a todos los que habla como Adriane. A pesar de su incuestionable estupidez, la gran fuerza y el enorme tamaño de Koalacon lo convierten en un oponente peligroso. Puede soportar un castigo increíble y seguir adelante. Su fijación con Rocky se suma a su poder, ya que siempre que se mete en una pelea, está convencido de que está viviendo un asalto en el ring de las películas de Rocky, y si sigue levantándose, acabará ganando. Después de todo, él es Rocky, ¿verdad? Con su acento de Brooklyn, su lento murmullo en la comisura de los labios, su fuerza, su tamaño y su convicción de que la vida se vive en asaltos, con es el Rocky Balboa del mundo marsupial. Neocortex decidió que podría tener más suerte con los reptiles que con los marsupiales, así que en su tercera y cuarta salida con el Evolvo Rey utilizó 2 de los numerosos dragones Komodos encontrados en la tercera isla como objeto de estudio. En un intento por evitar la estalonización de los 2 nuevos secuaces, Neo programó todas las películas y medios occidentales, sometiendo a los dragones a una dieta de solo películas asiáticas, especialmente películas de samuráis. Los resultados no fueron exactamente los que esperaba. Si Abbott y Costello tuvieran escamas, lenguas bifurcadas, mal carácter y tendencia a cortar y rajar, se tendría a los hermanos dragón. Uno es extremadamente estúpido. El otro es extremadamente inteligente. Ambos son tan malos como los perros del basurero. El músculo de la pareja, Kimodo demuestra que el Evolvo Rey no puede aumentar la inteligencia de 2 a la vez. Kimodo es tan estúpido como pequeño es su hermano dragón y tan lento como rápido es su hermano lagarto. Comparte muy poco con Kimono, salvo una cierta crueldad y salvajismo reptilianos y el amor por las hojas afiladas como navajas. Lo que hace a Kimodo tan peligroso es que es grande, leal e increíblemente testarudo. Percibiendo a Kimono como su señor feudal, Daimyo, obedece ciegamente al lagarto más pequeño y hará todo lo posible por llevar a cabo cualquier tarea que Kimono le encomiende. Una vez que se le ordene que venga detrás de ti, se necesitará un camión Mack o un tanque de batalla de Abrams para detenerlo. Pero más vale que lleves una armadura pesada, ya que la gran fuerza de Kimodo y su espada de samurái son capaces de atravesar la roca más sólida. Aunque nunca es realmente consciente de por qué o qué está haciendo, su corpulencia y su duro pellejo le protegen, y su entusiasmo por el combate lo mantiene feliz. Kimono es el cerebro de la operación. Es inteligente, quizá demasiado, porque está convencido de que es más inteligente que nadie. Especialmente de un montón de mamíferos peludos. De corazón frío y sangre fría, Kimono solo es leal a sí mismo, pero finge servir a Neocortex para conseguir sus propios objetivos, que son la simple dominación del mundo por parte de los lagartos. No hace falta decir que es un gran fan de Godzilla.
Constantemente se refiere a los otros secuaces como esto incluye a Cortex y Brio, pero solo a sus espaldas. No es físicamente poderoso y no es especialmente valiente, Kimono confía en su velocidad y astucia en una pelea. Es rápido y ágil como una serpiente y un maestro del arte mortal del manejo de la espada samurái. Viviendo según un retorcido código samurái, Kimono es totalmente despiadado y no muestra piedad con aquellos a los que derrota. El hecho de que los demás secuaces se nieguen a cometer seppuku cuando son derrotados le repugna, aunque nunca lo consideraría él mismo. Convencido de que él está destinado a gobernar, y no Neo Cortex, Kimono está constantemente tramando planes astutos que le permitirán tomar el control de las islas y crear una raza de super lagartos. Ha podido reclamar una zona de ruinas en la segunda isla y ha establecido una fortaleza reptiliana con el resto de los lagartos de la isla. Aunque sus planes se ven a menudo frustrados por su único punto ciego, la confianza en el poco inteligente Kimono para llevar a cabo su parte del plan. A Kimono no le entra en su puntiaguda cabeza que un compañero reptil pueda ser tan inepto. Por suerte para nosotros. Rechazando a los reptiles por su dudosa lealtad, Cortex retomó la experimentación en el mundo de los mamíferos. Cogiendo un bandicoot rayado en las cercanías del castillo, Cortex y Brio intentaron una vez más crear un soldado. Deseando más devoción de la que ofrecían los hermanos Dragón, el Vortex fue programado para mostrar películas de la mafia, culminando con la serie El Padrino. Pinstripe salió lentamente del Vortex con un traje italiano de doble botonadura, a rayas y finamente confeccionado. Besando a su donio en ambas mejillas 2 veces, Pinstripe juró su lealtad a la familia Cortex y se dispuso inmediatamente a poner la casa en orden. Poco después despidió a los trabajadores de la central eléctrica privada de la que Cortex alimenta sus enormes necesidades de energía y los sustituyó por bandicoots leales a él. Ahora nadie consigue energía en las islas si no viene a pedirle favores a Pinstripe. Convencido de que los lagartos son una familia rival, Pinstripe emplea a Koala como guardaespaldas, refiriéndose a él como Damasol, y aconseja a Neo que tenga cuidado con la amistad de los lagartos. Los hermanos Dragón también están dispuestos a enemistarse con los Kuts, y las dos familias suelen enviar sicarios para intentar acabar con la otra. Tasmanian Tiger fue el último de los experimentos de Neo Cortex antes de Willy. Al programar el Vortex con un metraje brutal y triplicando el periodo de tratamiento, Cortex esperaba conseguir una verdadera brutalidad, si no podía obtener un genio malvado. Tasmanian Tiger es un motor de matanza, un éxito más allá de sus expectativas. 7 pies de músculo, colmillos y garras, impulsado por una furia hirviente y una insana sed de sangre. Willy es nuestro héroe. Es un wombat de dibujos animados súper evolucionado. Es un animal poderoso que se mantiene erguido, tiene cara de perro y no tiene barbilla, tiene brazos largos que llegan al suelo, orejas largas y puntiagudas, y una prominente cresta sobre su dura cabeza. Willy es un wombat feliz, adorable, despreocupado, imprudente, crédulo, ansioso y totalmente inepto. Es un comediante natural y le encanta interpretar papeles. Tiene múltiples personalidades. Willy está un poco aturdido y confundido últimamente, ya que ha sido utilizado como un experimento de laboratorio. Desafortunado marsupial un día, sapiente terriblemente confundido al siguiente, Willy es un producto del malvado Dr. Neo Cortex, es su apuesta retorcida para dominar el mundo. Willy es valiente, apasionado,
cálido y entrañable, una combinación hiperactiva de asombrosa agilidad con una fuente incesante de energía de alto octanaje y, sobre todo, es totalmente cómico. Willy es, sin duda, el que querrás tener en tu equipo, sea cual sea la batalla. ¡Wow! Antes de ser evolucionado, Willy the Wombat vivía la pacífica vida de un wombat común, nombre científico, Wombatus ursinus. Subsistiendo principalmente por la noche de pastos nativos, hierbas, arbustos y raíces suculentas, Willy pasaba la mayor parte de su tiempo pensando en cosas de wombat, es decir, nada. Una fría mañana, disfrutando de un raro baño de sol para calentarse, Willy se encontró con dos criaturas bípedas muy extrañas, una de ellas con una cabeza tremendamente grande y principalmente sin pelo. Fue atrapado en la flor de su aburrida pero feliz vida como habitante de la tierra que come hojas. Su vida no ha sido la misma desde entonces. Ha sido sometido al doble bombardeo del corruptor Cortex Vortex y del malvado Evolvo Rey. Willy sucumbe a poderosos productos químicos, altos voltajes y, lo peor de todo, a un impactante bombardeo mediático durante 7 días y noches. Cuando emerge de su educación forzada, Willy habla en un pastiche de extraños sinsentidos extraídos de la literatura, la cultura pop, la radio, la televisión, la política y el cine. Por la boca muere el pez. Willy se sacude. Pero cepillarse con la mejor pasta de dientes te deja los dientes blancos, blancos, blancos. Willy se sacude. No se adelanten, chicos, hasta que vean el blanco de sus ojos. En un momento puede ser Rambo, o Fred Astaire, o John Wayne, o Winston Churchill o Pedro Picapiedra al siguiente. Sin embargo, aunque al principio parezcan aleatorias, las citas de Willy son siempre extrañamente apropiadas. Willy es fuerte, ágil y muy rápido con los pies. Las horas de exposición a multitud de películas de acción y kung fu le han dotado de unos movimientos de lucha bastante hábiles. Willy es capaz de sufrir grandes cambios de humor, pero básicamente posee una personalidad eternamente optimista, aunque algo confusa. Dejando a un lado sus habilidades oratorias y de combate, Willy no es el supersoldado que Neo Cortex se propuso crear, por lo que Cortex lo expulsa de su laboratorio en la cima de la montaña y lo arroja al océano, muy abajo. Lo último que registra la mente de Willy mientras cae es el grito de Cortex a sus soldados para que preparen a Carmen, el verdadero amor de Willy, para la siguiente activación del Vortex. Mientras llega a la orilla en la más pequeña de las 3 islas de Tasmania anexionadas a Neocortex, Willy recupera la conciencia. Cualquier wombat en su sano juicio se daría cuenta de que hay demasiadas millas que cruzar, demasiadas criaturas que pasar, demasiadas trampas, cazadores de cabezas, cuevas, peligros mecánicos, laberintos y demasiados compinches de Cortex entre Willy y el castillo para que haya alguna esperanza. Lo único que tiene Willy para ayudar es un viejo brujo que divaga sin cesar sobre salvar el planeta de la aniquilación tóxica. Pero Willy no está de acuerdo. Y lo único que tiene claro es que debe dejar de lado sus problemas mentales y embarcarse en un viaje desesperado para salvar a Carmen del Vortex. Willy puede estar confundido, pero es un héroe, porque se arriesga desinteresadamente para rescatar a Carmen. Su principal motivación no es impedir que Neocortex conquiste el mundo. Ese es un concepto demasiado abstracto para nuestro héroe. No, Willy está motivado por el amor. Willy está total, impotente y completamente enamorado de la voluptuosa Wombat. Para rescatarla y ganarse su afecto, nadará cualquier río, y lo hace, escalará cualquier montaña, y lo hace, y luchará contra cualquier número de enemigos, y lo hace, para llegar a su lado y salvar a la exuberante hembra de las garras de Neocortex. Hará cualquier cosa. Oh claro, y también quiere salvar el mundo. Chica Wombat, el interés amoroso de Willy. Hermosa, para un Wombat, sexy, seductora, Willy no puede soportar estar lejos de ella. Siempre retocando el maquillaje.
Le encanta ir de compras. Odia el laboratorio. No quiere que un CD-ROM sustituya su cerebro. Carmen es el amor de Willy. La mezcla perfecta de belleza y cerebro, Carmen es la única criatura que ha pasado por el Evolvo Rei sin una visita posterior al Cortex Vortex. De este modo, su brillo permanece, sin que este último artefacto la haya retorcido, por ahora. Más que una simple damisela en apuros, Carmen pasa su tiempo enfrentándose a Cortex, intentando razonar con Embryo y fomentando la revolución entre los secuaces de Cortex. Carmen es una fuerza a tener en cuenta. Además de Carmen, Aku Aku es el único aliado de Willy en la batalla contra Neo Cortex y sus secuaces. Como médico brujo residente de la tribu de nativos que habitan la más pequeña de las islas de Cortex, y su único miembro con un coeficiente intelectual medible, Aku Aku ha estado observando atentamente los acontecimientos que tienen lugar a 2 islas de distancia. Al darse cuenta de que Cortex y su tripulación están arrojando residuos químicos nocivos al medio ambiente y corrompiendo la naturaleza con sus ciencias, Aku Aku intenta conmover a su pueblo. Al darse cuenta de que su tribu es demasiado perezosa para ser molestada, se une a Willy, que va hacia el castillo de todos modos. De edad avanzada, y mantenido vivo gracias a la magia que le ha dejado inseparable de su gran máscara de madera, Aku Aku se tambalea como un anciano. Sus murmullos solo son inteligibles para Willy, y entendemos su discurso del mismo modo que C3PO transmitía los pensamientos de R2D2. Pero Aku Aku todavía tiene algunos trucos en su lomo, y ofrece un consejo y una protección inestimables en la búsqueda de Willy. No es un verdadero secuaz de Cortex, Papu Papu es el jefe neutral de los nativos locales. Aunque fue un gran guerrero en su juventud, Papu Papu se ha vuelto tan holgazán como corpulento. El jefe se contenta con dejar que las acciones de los nuevos habitantes de las islas, Neocortex y sus secuaces, pasen desapercibidas. Haciendo caso omiso de las quejas de Aku Aku, el médico brujo de la aldea, Papu Papu prohíbe la entrada del anciano de la tribu a la aldea y vuelve a dormir en su enorme trono. Está contento, siempre y cuando nadie lo moleste. El mundo de Willy the Wombat está lleno de criaturas. Desde la vulgar mofeta o la serpiente hasta los más exóticos gorilas blancos y los grandes tiburones azules. Los bosques, las playas, los océanos, las cuevas y las montañas rebosan de vida. Además, hay otra vida, inteligente, en las islas. Pinstripe dirige una mafia de bandicoots, que son tan tontos como leales, y protegen la planta de energía para Pinstripe. El castillo Cortex está repleto de asistentes de laboratorio, de los que no tienen ningún papel en la conversación, y que son las manos contratadas del millonario loco. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son esos tipos que se apuntan a las guaridas de los científicos locos en las películas de James Bond? Se busca, idiota moralmente perdido que no tiene familia a la que echar de menos y aspira a servir a un amo megalómano empeñado en dominar el mundo. El primero en morir cuando hay problemas. No se proporciona una cápsula de escape. Este chico solicita el trabajo. Pagados con una miseria, estos tipos han nacido y se han criado para ser secuaces sin rostro. Además, están las personas de la tribu de los descendientes de los lemurianos. Se alteran fácilmente, y siempre dispuestos a defender su patria, ellos pueblan todas las islas. Las aventuras de Willy tienen lugar en las Islas Gumpa, situadas en las profundidades del Océano Pacífico.
Si fueras al sur de Tasmania y luego giraras a la izquierda, estarías en las proximidades de las tres islas, más específicamente se encuentra a unas 300 millas al oeste de Tasmania. Las islas son todo lo que queda del legendario continente perdido de Lemuria. Una vez, una gran civilización, avanzada en las ciencias y la magia, toda la nación, excepto estas tres islas, se hundió en un gran terremoto. Las tres islas presentan una topografía, una flora y una fauna únicas. Las islas contienen una muestra representativa de los hábitats del mundo. Desde las cálidas playas tropicales y los arrecifes de coral que rodean las islas hasta los casquetes nevados que coronan las cumbres de las montañas, casi todos los ecosistemas están representados. Los lemurianos fueron grandes arquitectos y constructores, y las islas están llenas de ruinas de lo que una vez fue una civilización orgullosa. Tikis, ídolos de piedra y columnas de templos se encuentran por todas partes, desde las playas hasta los picos de las montañas más altas, incluso en el fondo marino que rodea las islas. El área que se encuentra bajo las dos islas más grandes está llena de agujeros de un desconcertante laberinto de cavernas, pozos mineros y templos subterráneos, muchos de los cuales se pueden recorrer con destartaladas vagonetas mineras. Es un reino peligroso, lleno de extrañas criaturas subterráneas, túneles que se desmoronan, antiguas trampas de ingenioso diseño, pozos de lava burbujeante y residuos tóxicos de los experimentos de Cortex. También es un mundo de misteriosas maravillas repleto de cuevas cristalinas, cámaras de tesoros ocultas y antiguos laboratorios lemurianos y pasadizos escondidos. La Isla 1 es el hogar de muchas formas de vida únicas, la mayoría de las cuales son peligrosas. Está rodeada por una playa de arena blanca salpicada de palmeras y antiguas ruinas lemurianas. La belleza exterior es engañosa, ya que la playa alberga una mezcla de flora y fauna mortífera, como el voraz tiburón de arena, trampas naturales como las arenas movedizas y peligros creados por el hombre, como las minas terrestres sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. En el interior se encuentra una espesa selva, atravesada por ríos. En el centro de la selva se encuentra la montaña de la cabeza de la muerte. Desde las playas, la isla más pequeña contiene un bosque que es el hogar de una tribu nativa de descendientes de lemurianos. Viviendo en las sombras de sus antepasados, esta tribu talla madera en lugar de piedra y, a no ser por un médico brujo, han perdido por completo los conocimientos y la magia que poseían sus antepasados. Pescadores por naturaleza, los aldeanos han notado olores y ruidos extraños en la isla, así como una escasez de peces últimamente, pero no entienden el origen de ninguno de los dos problemas. Su jefe Papu Papu atribuye los cambios a la ira de los dioses, mientras que Aku Aku, su médico brujo, no deja de divagar sobre Souich y Poloschan. Hasta ahora, se han inclinado por la historia de los dioses. La Isla 2 está dominada por un alto pico coronado por la imponente forma del gran árbol, que en su día fue un lugar sagrado para los antiguos lemurianos y que todavía es respetado por los nativos locales. Una de las razones podría ser que el nivel superior del gran árbol tiene fama de ser el depósito de frutos de gran poder y conocimiento, la otra es que es el dominio del temido Koalakon. Antes de llegar al árbol hay que cruzar otra peligrosa playa con voraces tiburones de arena y trampas de arenas movedizas, y luego subir cientos de pies por la cara de una tremenda cascada. Se dice que solo un loco intentaría esta escalada, lo que puede explicar por qué la cascada es el hogar de la criatura más loca de las islas, Viper Root. Una espesa jungla descansa en la cima de las cataratas y rodea por completo al gran árbol. El árbol en sí está repleto de una variedad de plantas y animales únicos, todos altamente territoriales y bien equipados para defender agresivamente su territorio. Cerca de la base del árbol hay una cueva que tiene la reputación de ser una de las entradas al mundo subterráneo bajo las islas y un atajo hacia la base de la montaña escarpada, además de recoger agua para las raíces del gran árbol, que se eleva a 3000 pies sobre el océano.
Cerca de la salida del túnel están las ruinas de una antigua ciudad lemuriana. Los edificios y calles que alguna vez fueron magníficos están cubiertos de árboles y ruinas. También están invadidas por los hermanos dragón que han tomado la ciudad como propia, convirtiendo el gran templo y sus tesoros en el centro de la ciudad en su base de operaciones. Además, alberga las ruinas del distrito comercial de la antigua ciudad lemuriana. La isla más grande contiene montañas que están cubiertas de nieve todo el año. Neocortex ha establecido un campamento aquí, en las ruinas del antiguo palacio lemuriano. Calentado por la lava que hierve desde las profundidades de la superficie de la isla, el palacio contiene una magia tan fuerte, que evadió incluso los intentos de demolición del experimentado Cortex. Sin admitir nunca la derrota, Cortex construyó su castillo/laboratorio en los propios cimientos del palacio, y el castillo resultante es una extraña mezcla de arquitectura antigua, fealdad gótica y alta tecnología. Cortex extrae electricidad de una gran central eléctrica situada debajo del castillo. La fuente de energía es una creación única de Encortex y Embrió, capaz de crear 3 veces el consumo de energía de Los Ángeles por hora. Bajo la central corren enormes alcantarillas sin regulación, y los contaminantes que escupe son mortales y están causando la destrucción ecológica de todas las islas. El castillo Cortex se alza sobre la cima de la montaña más alta de la cadena de las islas lemurianas. Construido sobre los restos de un antiguo templo lemuriano, el castillo Cortex es tan retorcido como su dueño. Construido por medios desconocidos por Cortex y Brió, el edificio siempre parece estar a punto de derrumbarse. En las grandes catacumbas bajo el castillo, Cortex ha construido grandes mazmorras, anticipando torturas específicas para los individuos que despreciaba especialmente. Actualmente están principalmente vacías, salvo algunos de los experimentos biológicos más extraños de Embrió. Sus interminables y laberínticas habitaciones y pasillos son un retorcido laberinto de piedra y madera, revestido de numerosas trampas y armas mortales diseñadas para activarse automáticamente y acabar con cualquier intruso. Un digno homenaje a la mente que lo concibió. El laboratorio de Cortex se encuentra en la cúspide del castillo, a 8.000 pies sobre el nivel del mar. En él se encuentran el Evolvo Rei y el Cortex Vortex, así como otros dispositivos que Brió y Cortex han ideado. En lo alto, el dirigible Cortex está atado. Desde el dirigible observará cómo sus ejércitos se extienden por las tierras, algún día no muy lejano.